Es un mineral que sale de la tierra como mineral de hierro, como este. Para obtener el hierro hay que fundirlo, calentarlo a muy alta temperatura para eliminar el oxígeno que contiene. Los fabricantes de hierro utilizaban carbón vegetal, pero en el siglo XVIII escaseaba. Probaron con el carbón de hulla, pero contenía azufre, que al calentarlo con el mineral de hierro hace que el metal acabado sea frágil e inservible. Parece que la hulla no era la solución, pero un hombre pensó lo contrario. Tuvo la idea justa en el lugar indicado. Aquí en Coalbrookdale, Shropshire, el mineral de hierro y la hulla se encuentran muy cerca. Esto es exacto lo que el maestro herrero cuáquero Abraham Darby buscaba. Esto es coque, en esencia carbón procesado para eliminar el azufre. En 1709, Darby tuvo una muy brillante idea: usar carbón para fundir el hierro. Hoy estamos usando hierro y piedra caliza recicladas. Originalmente habría sido mineral de hierro y piedra caliza. El hierro se calentó en el horno a muy alta temperatura. Ahora Nigel está por destaparlo y el hierro fundido va a salir a borbotones. Ahí sale. Mejor me voy de acá. Este es un molde donde se vertió el hierro en lingotes. La forma del molde se asemeja a una cerda amamantando a sus crías. El hierro en lingotes ya se enfrió. Lo retiro del molde de arena. Y aquí está. Hierro bueno, fuerte y apto, tal como Darby lo hubiera hecho. Con el hierro fundido a partir del coque de Darby, se hacían ollas y cacerolas fuertes y económicas y accesibles a todos. Nuevas técnicas mejoraron la calidad y disminuyeron el costo del hierro. En menos de 50 años, Coalbrookdale se convirtió en uno de los lugares más industrializados del planeta. Tuvo un papel clave en la construcción del primer puente de hierro del mundo y construyó vías de hierro, barcos de hierro y hasta edificios de hierro. La gente lo desechó por soñador, pero se equivocaron. Los maestros del hierro del siglo XVIII, como Wilkinson y Darby, echaron los cimientos de nuestro mundo metálico moderno. Por primera vez los granjeros, aplicando innovaciones en la agricultura, lograron producir alimentos suficientes para permitir que la población, cada vez mayor, floreciera. Y a su vez, esta creció poderosamente. En 1750 en Inglaterra, había 5,5 millones de personas. En 1850 habían llegado a más de 16,5 millones, realmente asombroso. Con un crecimiento semejante de cosechas y población, las viejas tecnologías no daban abasto. Los dueños de los molinos de harina querían mejorar su máquina más importante, la rueda hidráulica. Esta rueda, en uso desde los romanos, seguía siendo la principal fuente de energía, pero era el centro de un debate cada vez más acalorado. Había dos diseños básicos: la alimentada por abajo y la alimentada desde arriba. Algunos argumentaban que la primera era 6 veces más eficiente que la otra. Otros insistían en que la segunda era 10 veces mejor. En 1752, un fabricante de instrumentos científicos, John Smeaton, fue lo suficientemente impulsivo como para intentar resolver la cuestión con la ciencia. A los 27 años, le dieron la misión de construir un molino de agua, una hazaña en sí, porque jamás había hecho uno. Para resolver qué diseño usaría para su molino, Smeaton construyó un sofisticado modelo de madera. Eso le permitió probar cuánta potencia ejercían ambos diseños de rueda hidráulica en el mismo armazón de madera, usando la misma presión de agua. Ahora voy a probar este experimento innovador. Esta es la rueda alimentada por abajo y funciona así. Abro el depósito, sale el agua, brota por debajo de la rueda y gira las paletas. Y aquí está la otra rueda. Les mostraré. Abrimos la compuerta, el agua brota por aquí
a la misma velocidad de nudo, sin duda. La potencia del agua es la misma para ambas ruedas. Lo interesante es que giran en diferentes direcciones. Entonces, ¿cuál es la más potente? Haremos una competencia para averiguarlo. Ahora vamos a conectar las dos ruedas con esta barra y así la rueda más fuerte prevalecerá y arrastrará a la más débil en su dirección. Comienza la batalla. La alimentada desde arriba va en la dirección de vida y arrastra con ella a la otra. Claramente, la alimentada desde arriba es la más poderosa. Ahí tienen, la ganadora. Como el algodón se cultivaba en las plantaciones coloniales, usando mano de obra esclava, este lujo exótico se convertiría en algo esencial. Desde América y las Indias occidentales, el algodón llegaba a Liverpool y seguía por el canal hasta las hilanderías como las de Quarry Bank. Ahora Quarry Bank es un museo y Val Bryant es la experta en historia textil. Este es el algodón en su estado natural, ¿no? Estos son los copos de algodón tal como los recogemos. Entonces este algodón sería crudo. Cuando el algodón apareció no sabíamos realmente cómo tratarlo. Entonces lo trabajamos igual que la lana y por eso lo llamamos lana de algodón. Lana de algodón, claro. El algodón en bruto se estiraba y se convertía en una hebra larga y delgada. Para tejer, se colocaba la hebra en una lanzadera que se lanzaba de un lado a otro entre hilos sujetos en un telar. Era un trabajo incómodo. El tejedor debía tener brazos largos para lanzar y recibir la lanzadera de un extremo a otro de una pieza de tejido ancha. Problema, se me cayó. Así es, porque tus brazos no son suficientemente largos. En 1733, un tejedor llamado John Kay obtuvo una patente para un aparato que tendría resultados dramáticos. En lugar de arrojar la lanzadera a mano, Kay la puso en una caja. Cuando el tejedor tiraba de una palanca, un martillo impulsaba la lanzadera a través de los hilos. Se llamaba lanzadera voladora. Y esto es, claro, en teoría, mucho más rápido, ¿no? Sí. Sí, y aún como aficionado pude apreciar que es un gran avance. La lanzadera voladora es realmente asombrosa. Pero mientras que los hombres tejían más tela, las mujeres no podían seguir el ritmo. Afortunadamente para ellas, en 1764, otro tejedor llamado James Hargreaves se dio cuenta de que se podía sujetar una rueda a varios carretes. La llamó Spinning Jenny, que significa máquina de hilar. La legendaria Spinning Jenny. Nunca imaginé que vería una. Es una máquina para fabricar hilo en serie, ¿no? Sí, porque ahora una persona puede hilar 16 hebras a la vez. Y es de suponer que esto se extendería hasta 20, 40, 60. Sí, siempre hay nuevas máquinas con más ejes. Actualmente el sistema artesanal de fabricación de algodón está desapareciendo, porque existen fábricas como Quarry Bank. Este es el comienzo de un mundo moderno de producción en serie. En 1870, la nueva tecnología llevó la máquina de vapor a las fábricas de Gran Bretaña. El tejido de algodón, que una vez fuera un artículo importado caro, se volvió accesible para todos. En 1830, gracias en gran parte al algodón, Gran Bretaña era la nación más rica del mundo. Una máquina que revolucionó la producción de hilo, el telar hidráulico de Arkwright. ¡Qué maravilla! Ana, ¿puedes explicarme cómo funciona? Aquí arriba, esto es como el algodón en bruto que tenías en la mano allá, ¿no? En esta máquina, todos los procesos que hice en la rueda grande se hacen al mismo tiempo. Entiendo. Colocamos este algodón aquí atrás. Sí. Y estos rodillos están diseñados para ir a diferentes velocidades. Claro. El posterior va más lento que el anterior. Y eso que yo hacía con los dedos en la rueda grande, se hacen aquí. Está estirando las fibras para que sean más delgadas. Entonces, ahora puedo hacer funcionar esto para poder ver lo que me estás diciendo. Hago girar la rueda
Adquiero ritmo. Ahora puedo activar el mecanismo así y allá vamos. Fantástico. Funciona todo junto. Se estira, se hila y se bobina. A comienzos del siglo se habían patentado los rodillos de estiramiento, pero fue la genialidad de Arkwright que desarrolló el sistema e hizo funcionar esos rodillos. Entonces esto produce hilo más rápido, pero además creo que la calidad es mejor. De hecho, era tan buena y tan fácil de producir que Arkwright pudo pensar en grande. Pero imaginen, no solo 4 bobinas cargadas con hilo, sino 96, impulsadas no a mano, sino por una rueda hidráulica. Y no solo 96, sino filas y filas de estas máquinas, pisos y pisos. Ese sueño implicó un tipo de edificio completamente nuevo. Fue la catedral de la Revolución Industrial, una fábrica. El prototipo de fábricas de hilado de algodón de Arkwright fue el primero en su especie en el mundo y promovió el sistema de fábricas. Un sistema en busca de personal. La fábrica de Cromford necesitaba más mano de obra que la disponible localmente. Arkwright publicó un aviso buscando trabajadores de otras partes, pero buscaba una clase especial de obreros. Como el telar hidráulico había convertido un proceso calificado en un juego de niños, Arkwright necesitaba mano de obra no calificada. Para ahorrar en personal, apuntó a las familias, poniendo a trabajar a las mujeres y niños. Así se formó la primera ciudad construida alrededor de una fábrica. Arkwright edificó una iglesia, un pub, un mercado y hasta una escuela. Pero tal vez el mayor incentivo para tentar a las familias a venir desde otros lugares fueron las viviendas de avanzada. Durante la década de 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para sus empleados. Son realmente asombrosas. Según las normas de la época, para las viviendas obreras, esto es algo muy especial. La gente que vivió aquí, los pobres urbanos o rurales, los indigentes también, se habrán sentido maravillados ante tanto lujo. Era un gran incentivo trabajar en la fábrica. ¿Y cómo trabajaban? Noche y día. De hecho, los empleados de Arkwright vieron que toda su estructura de vida cambió por la forma en que tenían que trabajar. Para que la inversión diera sus frutos, la fábrica de Cromford funcionaba las 24 horas. Así nació el trabajo por turnos. El tiempo ahora era oro. Este era un lugar muy productivo y algo alarmante. El personal trabajaba muchas horas fijas, forzados por la amenaza de castigos y multas. Niños extenuados hacían turnos de 13 horas día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida. Este era el precio que pagaban los obreros por un salario bajo pero seguro. Su patrón Arkwright, por otro lado, hizo una fortuna. Le concedió a otros la licencia de su patente para la tecnología del telar hidráulico, pero solo en unidades de 1000 usos, de modo que quien quisiera utilizar la máquina tuviera que montar una fábrica también. 18 años después de la instalación de Cromford, había más de 140 fábricas con telares hidráulicos en todo el país. Una mina de estaño en Cornwall. Y aquí ven el problema. El agua. Para llegar al cobre, el estaño, el plomo o el carbón, hay que extraer el agua. Irónicamente, la mejor solución a este problema de inundación resultó ser el agua. En 1712, Thomas Newcomen, un ferretero de Dartmouth, presentó una maravillosa máquina nueva. El primero de sus motores atmosféricos se instaló cerca de esta moderna reconstrucción de Dudley en West Midlands. Se lo llamó motor atmosférico, pero no funcionaba muy bien. La máquina operaba bajo el principio del vacío
creado al condensar vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía mucho carbón para producir muy poca potencia. El problema era que el vapor se inyectaba y condensaba en el mismo cilindro. Es decir, que por cada carrera del pistón había que calentar y enfriar el cilindro, calentar y enfriar. Esto hacía que la máquina fuera muy ineficiente. Esta es la parte superior de la caldera, alimentada a carbón, para producir vapor que sube hasta aquí y a través de esa conexión entra al cilindro metálico allí arriba. Además, en la base del cilindro podemos ver agua fría inyectada por aquel caño que condensa el vapor dentro del cilindro. El don baja e impulsa la gran viga hacia abajo. Esa es la acción que hace funcionar la bomba, extrayendo el agua de la mina que está abajo. Es asombroso. La máquina de Newcomen es una magnífica pieza, absolutamente pionera, uno de los más importantes inventos en la historia del hombre. Fue una nueva fuente de energía. Hizo posible acceder a aquellos minerales, estaño y carbón, anegados bajo tierra. Es muy cierto que sin esta máquina, la revolución industrial jamás habría tenido lugar. Todo comenzó con una pava. La tía de James Watt estaba furiosa. En vez de leer un buen libro, el joven de 15 años se pasaba todo el día sentado mirando cómo hervía la pava. Levantaba la tapa, miraba dentro, miraba cómo subía el vapor, cómo se condensaba dentro de la tapa. Lo que la tía tomó como holgazanería era la atención aguda de un joven científico, un hombre que un día inventaría la primera máquina de vapor realmente eficiente. James Watt se convirtió en fabricante de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de una máquina de vapor antigua, la de Newcomen, que se había quedado literalmente sin vapor. Watt reparó el modelo, pero lidió con el problema de la ineficiencia por más de un año. En la máquina de Newcomen, el vapor se inyectaba y condensaba en el mismo cilindro, haciéndolo muy poco eficiente. Watt tuvo una idea simple e ingeniosa, un verdadero salto adelante. En su máquina, el proceso de enfriamiento estaba separado del cilindro y tenemos el condensador aquí abajo, algo maravilloso. Esto significa que el cilindro que está arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor de la caldera entra al cilindro por arriba, haciendo bajar el pistón que está adentro. Al final de la carrera, se equilibra la presión dentro del cilindro y el peso natural de la varilla de la bomba sube el pistón hacia su posición inicial. A medida que se eleva, una válvula libera el vapor hacia el fondo del cilindro. En cada carrera descendente, este vapor es atraído dentro del condensador, donde es condensado. Este proceso crea un vacío que lleva el pistón hacia abajo, mientras que el vapor que está arriba lo empuja también hacia abajo. Este uso increíblemente eficiente del vapor significa que la máquina de Watt consume menos de 1/3 de carbón que el empleado por la máquina de Newcomen. También es el doble de potente. La increíble potencia de esta máquina elevaba 1 tonelada de agua con cada carrera, casi 18 millones de litros diarios. Pero la máquina de Watt sería más que una superbomba eficiente y sería la impulsora de la transformación de cada lugar de trabajo del mundo. Watt dejó Escocia y se encontró con Boulton en Birmingham en 1774. En sociedad, estos dos hombres iban a ser, como veremos, gigantes de la revolución industrial. En menos de 5 años, luego de mejorar sus prototipos, captaron el mercado de las máquinas de vapor para bombear minas de estaño, cobre y plomo. Pero Boulton tenía ambiciones más grandes. Boulton se dio cuenta de que una pequeña pero significativa alteración de su máquina de vapor la haría mucho más útil. Urgió a Watt a hallar la forma de convertir el ascenso y descenso
o acción alternativa de la máquina en una acción rotativa para que funcionara más bien como una rueda hidráulica súper eficiente, potente y muy confiable. Con un brazo unido a un cigüeñal que impulsa un sistema de correas, la máquina de vapor podía alimentar no solo una máquina a la vez, sino toda una serie de ellas. La energía de vapor estaba por cambiar el trabajo y el lugar de trabajo no solo para el minero, sino para el fabricante, el trabajador de las fundiciones, el trabajador textil, el destilador y aún el alfarero. El vapor ahora era un gran negocio y el sitio de donde despegó fue la ciudad más activa de la revolución industrial, Birmingham. Pero el éxito trajo aparejado montañas de papeleo. En la sede de Bolton, Soho House, que aún hoy existe, Watt le mostró a su socio comercial cómo mejorar la velocidad y eficiencia de sus empleados administrativos. El lúgubre Watt creó la precursora de una herramienta de oficina clave imposible de prescindir hoy en día, la fotocopiadora. Este maravilloso aparato es una de las copiadoras de Watt. Bien, la tinta era muy importante, tenía que ser especial. Tinta mezclada con azúcar y un buen chorro de coñac francés. Bien, ahora transformo lo que parece un escritorio portátil en una prensa. Maravilloso. Ahora haré una copia de esta carta. Veamos las instrucciones de Watt. Cubra la carta escrita con tinta especial, con una hoja de papel para copias humedecido y coloque ambas entre dos hojas de cartulina. Luego sujete una manivela al rodillo, inserte la carta con las cartulinas y pase todo por la prensa 2 veces. Veamos. Miren, asombroso. Una copia no muy nítida tal vez. Quizás la tinta no era la correcta o el papel estaba mal humedecido, pero igual es una muy buena copia. El señor Watt lo logró. Inventó la primera fotocopiadora del mundo. La genialidad de Bolton estuvo en desglosar los pasos de la producción. Un visitante de su fábrica observó cómo en vez de emplear un solo obrero para fabricar un botón, trabajadores calificados y no calificados realizaban diferentes partes del proceso, ya fuera apisonar, estampar, cortar, grabar o dorar. Hoy resulta obvio, pero esta fue una idea revolucionaria a mediados del siglo XVIII. El economista más famoso de esa época, Adam Smith, describió en su obra La riqueza de las naciones cómo se industrializaba la fabricación de alfileres mediante la división del trabajo. Adam Smith vio que la fabricación de un simple alfiler se puede dividir en 18 etapas definidas de diversa dificultad y complejidad. Por ejemplo, estirar el alambre, enderezar el alambre, cortarlo, agregar la cabeza, bastante complicado, es tan chiquita, y luego limar el alfiler. Adam Smith notó que si 10 personas participan en la producción de un alfiler y cada una se ocupa de una etapa de la fabricación, en un día se podrían hacer 48.000 alfileres, en promedio 4.800 por persona. Por otro lado, si una persona intentara hacer un alfiler realizando las 18 etapas, con suerte podría hacer 20 por día. Más, mejor y a menor costo y esfuerzo. Esto era consultoría administrativa al estilo del siglo XVIII. Esta fábrica de botones de Birmingham, cuyo origen data de la época de Bolton, aún marcha bien. Aquí podemos ver que cada etapa es realizada por una persona diferente y sigue siendo la forma más económica de producir mercadería. Con la máquina de vapor y una mano de obra organizada que la manejara, la revolución industrial fue imparable. Un telar en particular no solo revolucionaría al mundo del tejedor, sino que pondría en funcionamiento la revolución tecnológica de hoy en día, el telar de Jacquard. Un francés, Joseph-Marie Jacquard, inventó su telar en 1801 para tejer telas con diseños novedosos. Lo ingenioso era que los diseños se podían tejer automáticamente.
Un diseño se crea pasando la trama, un hilo de color que atraviesa el telar a través de un espacio entre los hilos de la urdimbre que corren desde el frente del telar hacia el fondo. El patrón resultante depende de si la trama pasa por encima de los hilos de la urdimbre o por debajo de ellos. Para permitir esto, algunos hilos de la urdimbre se levantan mientras otros quedan en su lugar. He venido a Paradise Mill para aprender más de una tejedora, Sarah Liz. ¿Cómo sabe el telar qué hilos de la urdimbre debe levantar? ¿Cuáles dejar en su lugar y en qué orden? Eso lo controla el jacquard, que está arriba, y las tarjetas perforadas que le indican cuáles dejar o levantar. Puedo ver que hay muchas tarjetas, cientos, con cientos de agujeros, pero desde aquí no puedo distinguir cómo funciona. ¿Puede darme más detalles? Tengo un modelo para mostrarle. Eso le aclarará todo. Si quiere venir a ver... Excelente, ¿Sí? déjeme verlo. Vamos. Está todo supeditado a estas tarjetas colocadas frente a estas agujas a resorte. ¿Puedo tocarlas? Sí, claro. Son bastante puntiagudas. Aquí están las agujas y entran en los agujeros. Sí, y a su vez se colocan frente a estos ganchos. ¿Y entonces estos ganchos controlan los hilos de la urdimbre de abajo? Si hay un agujero en la tarjeta, la aguja pasa por él y el gancho queda sobre la viga que lo levanta. Si hay un agujero, el hilo de la urdimbre se levanta, mientras que si no hay agujero, la viga repele el gancho y la urdimbre queda abajo. Si muevo el pedal, puede ver que cada vez suben ganchos diferentes. Increíble. Básicamente estas tarjetas son el código para el diseño de la tela. Sí. Parece ser muy de avanzada. Lo fue. No solo controlaba el jacquard, sino que más tarde llevó a la primera programación de computadoras. Los mismos principios del código binario utilizados para programar el telar de jacquard, los orificios, hilos blancos y una tarjeta, fueron más tarde aplicados para programar las primeras computadoras. En un sentido, podríamos decir que el mundo moderno de la tecnología informática comenzó aquí, con el telar de jacquard. Muchos aspectos clave de nuestra vida laboral actual, la corporación centralizada, el trabajo en turnos, la línea de producción, la fotocopiadora e incluso la computadora, comenzaron durante la Revolución Industrial.